Bienvenidos a este otro video tutorial en el que vamos a ver unas herramientas online bastante interesantes. En el anterior vídeo vimos cómo editar un vídeo, ¿vale? Con fotos y otros vídeos, y añadimos música que venía incluida en el editor de vídeo. Bien, yo os comenté que podríamos añadir música que tuviéramos en nuestro ordenador. El problema viene es que, bueno, si hacemos un vídeo, ¿no? E incluimos música que tiene derechos de autor, bueno, si queda en nuestro ordenador y es para uso personal, no hay problema. Pero si ese vídeo se va a difundir, bueno, pues ya sea para que lo vea más gente o para ganar dinero, para anunciarse, bueno, lo ideal es que el vídeo no tenga música con derechos de autor, sea música libre, ¿vale? Entonces la primera página que vamos a ver va a ser una donde conseguir música que no tiene derechos de autor. Bueno, como sabemos, cada vez que queremos hacer internet, visitar alguna página web, pues tenemos que ir a un navegador, ¿vale? Nuestros programas tipo Internet Explorer, Google Chrome, Firefox. Bueno, yo uso este, es muy parecido a Google Chrome. La página se llama ccmixter. Escribimos eso y buscamos dándole enter. Bueno, la página en sí es esta, pero nos dirigimos a esta página, pone Big ccmixter. Bien, vamos hacia abajo, nos interesa la zona donde pone Free Music, música libre, entonces hacemos aquí clic en el botón Big. Toda esta música que nos aparece aquí, que en principio pues son 4109 canciones, es música completamente libre que nosotros podemos usar para lo que queramos, ya sea para, como vimos en el programa de edición de vídeo, pues, por ejemplo en otros como el PowerPoint, donde también podemos incluir música. Si queremos escuchar una canción, porque obviamente después la vamos a descargar a nuestro ordenador, entonces si queremos escuchar una canción antes de descargarla, pues hacemos clic en el botón de play y de reproducir. Bien, bueno, la música que aquí se incluye, bueno, está mezclada toda en la que pues, hay un cantante y la que es instrumental. Si lo que nos interesa es solo la música instrumental, bueno, hacemos clic aquí en filters, que significan filtros, y activamos pues música instrumental, le damos aquí a la X y la música que nos aparece ahora, bajo bastante el número, es solo instrumental. Bien, si nos interesa descargar alguna de estas canciones, pues por ejemplo esta, hacemos clic en el botoncito de la nube. Bueno, nos aparece una pantallita de descarga, bueno, ya nos dice que es música libre, incluso para proyectos comerciales, ¿vale? Negocios, lo que sea. Y aquí donde dice el botón azul download, que descarga, le damos al botón derecho, guardar vínculo como. Cuando nos pregunta dónde queremos descargarla, yo le voy a decir la carpeta de música y le digo guardar. Bien, cerramos aquí, vamos a la carpeta de música y la canción ya la tenemos aquí descargada. Bueno, ahora está la canción aquí, pues si hacemos doble clic la podemos escuchar y como dije, pues podemos utilizar para cualquier otro proyecto, ¿vale? Si nos vamos al programa de edición de vídeo, teníamos aquí el proyecto de Cedeira, ¿vale? Y bueno, recordamos que en música de fondo venía la música que estaba incluida en el ordenador, perdón, en el editor de vídeo, que nos daba a elegir entre todas estas. Y os dije, bueno, podíamos hacer clic en audio personalizado e incluir alguna canción que tuviéramos en nuestro ordenador, ¿vale? Entonces haríamos clic en agregar el archivo de audio, en música y escogeríamos la canción, ¿vale? Bien,
Cuando incluimos una canción en nuestro ordenador, en el editor de vídeo, como en cualquier otro programa, pues podemos ajustar el volumen, bueno, tiene otras opciones. Vamos a listo. Vale, entonces ahora ya queda el vídeo con la nueva canción, que por cierto elegí una canción al azar, muy bonita, ¿no es? Bueno, ahora tenemos que refinalizar el vídeo, ¿vale? Para que el vídeo quedase creado en nuestro ordenador con la nueva canción que nosotros descargamos. Vale, el vídeo está y está hecho aquí. La siguiente página que vamos a ver es una página que nos sirve para eliminar el fondo de una foto. La página en sí solo hace eso, pero es muy efectiva, muy buena, ¿vale? Lo hace bastante bien. Así que lo mismo, volvemos al navegador y esta vez buscamos remove pg, ¿vale? Bueno, el nombre de la página es remove background, significa eliminar fondo. Bueno, hacemos clic sobre ella. Bueno, también está en inglés, pero bueno, siguiendo estos pasos es bastante fácil. Aquí un botón que dice upload imagen, que significa subir imagen, una imagen que tengamos en nuestro ordenador. Hacemos un clic aquí. Vale, yo tengo una imagen de mí por aquí, imágenes. No me acuerdo bien dónde, creo que es San Antonio. Bueno, escojo esta. Y automáticamente ya la sube y quita el fondo de la foto. Esta imagen pues ya la podemos descargar así. Le damos a clic aquí en download. Recordad, download es descargar. Nos descarga la imagen. Como no nos preguntó dónde, cuando estamos en internet visitando una página web y descargamos algo, si no nos pregunta dónde, lo descarga en la carpeta de descargas. Bastante fácil. Aquí la tenemos, la imagen sin fondo. Bien, ¿qué más podemos hacer en esta página? Bueno, pues a la imagen sin fondo podemos ponerle nosotros otro fondo, ¿vale? Hacemos clic aquí en el botón de editar, y ya nos da aquí una serie de fondos para poner en nuestra imagen. Por ejemplo, pues voy a elegir esta. Bien, y al fondo pues ya podemos incluso enfocarlo, desenfocarlo más. Esto ya a gusto de cada uno. Bueno, y una vez ya la tengamos como la queremos, lo mismo, hacemos clic en download y a su vez en download imagen y la vuelve a descargar. Nos dirigimos de nuevo a descargas y ya la tenemos en nuestro ordenador. Por último, también incluso podemos ponerle un fondo de una fotografía que tengamos en nuestro ordenador. Para eso hacemos clic en Select Photo, seleccionar foto, y bueno, nos sale la ventanita para buscar una imagen, una foto en nuestro ordenador. Bueno, voy a elegir una de las que usamos para nuestro proyecto de vídeo, por ejemplo esta de aquí. Y bien, lo mismo, ya ponen la fotografía de fondo, bueno, lo mismo, desenfocarla si queremos. Y otra vez para descargar, download imagen. Y ya la tenemos descargada, ¿vale? Bien, entonces pudimos a la imagen quitarle de fondo, la pudimos descargar así también. Pudimos ponerle un fondo que ya venía en la propia página, vamos a elegir entre una serie de fondos, y pudimos ponerle un fondo de una fotografía que tuviéramos en nuestro ordenador. Bueno, la siguiente página que vamos a ver es la más completa e interesante de todas. Yo creo que todos conocemos programas, por ejemplo, como Word, que es un programa para generar documentos. Podemos escribir una receta, una
hacer un currículum o escribir una carta de presentación, bueno, lo que nos ocurra, ¿vale? Es un programa que viene incluido en un paquete de ofimática llamado Office, ¿vale? Un programa que se vende con que lo fabrica Microsoft, ¿vale? Incluye varios programas, como dije, Word, el Excel ya es un programa pues, que empieza a conocer bastante gente gracias a los cursos que estoy impartiendo. Y bueno, también viene el PowerPoint, que nos sirve para hacer presentaciones por diapositivas. Bien, en principio, claro, a lo que estamos acostumbrados todos es a tener este programa instalado en nuestro ordenador para poder utilizarlo. Microsoft, que es quien hace el Office, la empresa Microsoft, pone a disposición nuestra una página web para acceder a esos programas, ¿vale? Y además es de manera gratuita. Bien, para ello volvemos al navegador, escribimos Office. Bueno, nos aparece aquí Office 365, hacemos clic aquí. Vale, bien, lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión cada vez que nosotros queremos utilizar el Word Online, el Excel Online, el PowerPoint Online, ¿vale? Bien, tenemos que hacer clic en iniciar sesión. Lo que nos pide aquí es una cuenta de Microsoft. Una cuenta de Microsoft viene a ser lo mismo que una cuenta de correo de Microsoft. ¿Cómo son las cuentas de correo de Microsoft? Pues yo, por ejemplo, tengo una de hace años que es javier.caneiro@hotmail.com, ¿vale? Antes se llamaba así. Hoy en día, pues las más nuevas de los últimos años se llaman Outlook.es o .com, ¿vale? Bien. Yo tengo que iniciar la sesión con una cuenta mía que tenga de Microsoft, entonces la escribo. Siguiente. Y después tengo que escribir la contraseña. Una vez estamos dentro, ya nos aparecen aquí las herramientas para trabajar: Word, Excel, PowerPoint. Entonces, si yo quiero trabajar en Word, hago clic aquí. Bueno, me pregunta si quiero basarme en un documento en blanco, alguna plantilla que nos ofrece. Vamos a decir el documento en blanco. Bien, pues esto es más o menos lo mismo, pero Word que tenemos instalado en nuestro ordenador, ¿vale? Con todas sus funciones, negrita, cursiva, subrayado, la viñeta, bueno, yo le llamo lista. Entonces aquí ya podemos trabajar. Vale, una vez que nosotros hacemos un trabajo en el Word Online, en el Office Online, ese trabajo ya se autoguarda, ¿vale? No tenemos que estar pendientes de estar guardándolo para no perderlo, bueno, lo que sea. Lo guarda en principio con un nombre predeterminado, que es documento o lo que sea. Bueno, yo como aquí ya hice dos pruebas, ya he guardado documento 1, documento 2, pues ahora va a guardar el documento 3. Bueno, si hacemos clic aquí, podemos decirle que le ponga otro nombre, ¿vale? Decimos prueba y ya está, ¿vale? Cuando queramos pues volver, vamos aquí, hacemos clic en Office y ya nos vuelve al principio. Bueno, bien, me dice que los documentos de Word más recientes pues están aquí, documento 1, documento 2 y prueba, ¿vale? Si yo lo quiero seguir, pues hago clic en prueba. Y puedo continuar este trabajo y pues incluso imprimir, ¿vale? La pregunta del millón ahora es si yo por cualquier motivo puedo descargar una copia de este documento en mi ordenador. Pues hago clic en como, descargar una copia y descargar. Vale, ya se guardó, como no nos pregunto dónde, lo mismo, vamos a descargas. Y como tengo también el Office instalado en el ordenador, el Word, puedo abrirlo aquí, ¿vale? Entonces ahora mismo estoy trabajando en el archivo, pero en mi ordenador.
Bien, entonces, ¿cómo hacemos si no tenemos una cuenta de Microsoft? Porque mucha gente dispone de cuenta de Google, que son las de gmail.com. Es muy fácil crearse una. Iniciar la sesión. Y vuelvo a entrar en Office. Vuelvo aquí. Bueno, he memorizado mi cuenta, ¿vale? Mi cuenta, pero no mi contraseña. Voy a decir olvidar esta cuenta. Entonces volvemos a lo mismo, le digo iniciar sesión. Y entonces aquí ya me pregunta, oye, si no tienes una cuenta, crea una. Lo primero que tenemos que hacer cuando creamos una cuenta de Microsoft, de correo electrónico, ya sea de Microsoft o de otra casa como Google, es asignarle un nombre, ¿vale? Pero voy a decir cursos de Deina, pues, bueno, al escribir ya se me separa la parte del nombre con lo que es outlook.es, outlook.com o hotmail, ¿vale? Puedo elegir una de las tres, lo mismo, pues, la verdad es que es indiferente. Voy a decir outlook.es, voy a decir siguiente. Vale, si la cuenta está ocupada, porque ya había creado yo una previamente con ese nombre, me lo dice, obviamente pues no puedo crear otra cuenta igual, voy a poner algo diferente, voy a poner 2020, ¿vale? Siguiente. Ahora me dice que, claro, la cuenta tiene que tener una contraseña, pues que invente una, que por cierto tenemos que memorizar. Nunca olvidamos. Vale. Siguiente. Bueno, aquí nos pide 4 datos, España lo dejamos ya así. La fecha de nacimiento podemos poner la nuestra o inventarla, tampoco importa mucho, ¿vale? Siguiente. Bueno, esto es una medida de seguridad que tiene muchas páginas, porque digamos que hay como programas o robots que intentan saturarlas, entonces así demostramos que somos una persona y no un programa. Vale, la cuenta está creada. Bueno, aquí nos ofrece si queremos una cuenta premium, por la cual habría que pagar, tendríamos más beneficios, también tendríamos más espacio online, porque con la cuenta gratuita tenemos 5 gigas y pues, con la cuenta premium pagando tendríamos 500. Bueno, nos llega con 5 gigas, lo dejamos así, tampoco queremos pagar. Y ya estamos dentro con nuestra nueva cuenta. Bueno, si ahora queremos empezar un trabajo en uno de estos programas, tenemos que hacer clic en uno de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar a ver el Word. Vamos a crear otra vez un documento en blanco. Bueno, bien, el Word, como dije, es un programa para generar documentos de texto. Lo que vemos aquí es el folio donde nosotros escribimos. Entonces, en este menú tenemos diferentes opciones para aplicarle un formato a la letra. Bien. Vamos a hacer un ejercicio rápido, que es un justificante de existencia, ¿vale? Entonces nosotros vamos a escribir en mayúsculas justificante de existencia, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es aquí tenemos las opciones de alineación del texto, es decir, si queremos que la línea empiece a la izquierda, en el medio o a la derecha. Como es un título, pues vamos a ponerlo en el medio, ¿vale? Bien, y como es un título, pues vamos a ponerlo más resaltado, negrita y tamaño bajo. Bien, seguimos escribiendo. Cada vez que queremos bajar de línea tenemos que darle a la tecla Enter. Vale. Bien, yo creo que todos sabemos cuál es la tecla Enter, pero por si acaso os voy a poner aquí un esquema de teclado que tengo. Tecla Enter o entrar, también conocida como intro, es esta, ¿vale? Con esta, cuando estamos al final de la línea,
Si queremos hacer un salto de línea, le damos a esa tecla. Entonces nos baja este palito, que le llaman cursor, y donde está el cursor, por cierto, es donde nosotros escribimos. Bien, ahora vamos a empezar de justificante, y bueno, no queremos ahora escribir en el medio, así que lo pasamos a la izquierda. Damos cuenta de que a medida que escribimos, el formato de letra que nosotros tenemos aplicado sigue permaneciendo, ¿vale? Entonces lo negrita lo voy a sacar, lo voy a bajar a 11. Bueno. Bien. Otro detalle es que cuando nosotros escribimos una tilde, por ejemplo en informática, pero ten en cuenta de decirlo, primero hay que poner la tilde y después la vocal, ¿vale? Entonces ya nos sale la vocal con tilde. Bien, aquí vamos a inventar datos. No sé si os fijáis, a medida que escribo, cuando es un párrafo, no hace falta darle a Enter para hacer un salto de línea, ¿de acuerdo? Ya va bajando solo. Nosotros solo le damos a Enter para hacer un salto de línea cuando la línea la queremos incompleta. Bien. Más cosas. Para escribir un punto no tenemos problema, pero para escribir dos puntos hay que hacer uso de esta tecla, ¿vale? O esta, que es la misma. Nosotros mantenemos esta tecla presionada y le damos a la tecla donde está el punto y dos puntos, ¿vale? Entonces manteniéndola presionada, en vez de un punto nos sale dos puntos. Vale, esto es un punto y aparte, entonces aquí tenemos que utilizar la tecla de Enter. Bueno, no vamos a finalizar esta carta, simplemente es para que veáis cómo funciona. Saber eso, pues que hay gente muy principiante que piensa que cada vez que llega al final de la línea de un párrafo tiene que darle a Enter. No sé si ya baja automáticamente. Nosotros solo le damos a Enter cuando ponemos un título, una línea completa o hay un punto y aparte. Eso hay que tenerlo presente. Bien. No solo podemos cambiar el tipo de letra o de negrita, como decía, a medida que escribimos, ¿no? Quiero decir, si yo ahora, por ejemplo, bueno, etcétera, etcétera, vamos a poner aquí puntos sucesivos, habría que poner aquí sello. Entonces aquí activo la negrita para que destaque. Entonces yo de Cerdeira, bueno, y entonces para seguir escribiendo desactivo la negrita, firmado, vuelvo a activar negrita, no sé si os fijáis cómo lo hago, voy activando y desactivando, ¿vale? Pero bueno, como dije, podemos cambiar algo que ya está escrito, ¿no? Por ejemplo, de justificante de existencia yo quiero ponerlo en rojo, tenemos aquí el color de la letra, ¿vale? Entonces, para cambiar algo que ya está escrito, tengo que hacer clic, más fácil desde el final, y sin soltar, se llama seleccionarlo, seleccioné esta parte. Entonces yo a esto aquí le digo, bueno, aquí ya está puesto rojo, pero si se le quito color tendría que darle a la flechita, ¿no? Rojo, y ya queda de rojo, ¿vale? Por ejemplo, hay otra opción que queda bastante bien, que es el tipo de delineado justificado. Bien, yo os dije que aquí debemos decirle que el texto empezase a la izquierda, como es en este caso, en el medio o a la derecha. Hay una cuarta opción que se llama justificar. Justificar es igual que alineación a la izquierda, pero hace que las líneas al final
caben a una misma altura, pues para que quede más presentable, más elegante, ¿vale? Entonces hago un clic aquí al final, lo selecciono y le digo justificado. Bien, ¿vale? Bueno, podemos cambiar, como veis, el tamaño de la letra, ponerlo en negrita. Por ejemplo, puedo seleccionar esto, decirle que me lo ponga subrayado. Así, por ejemplo, más, por lo del lunes, la K que es cursiva, que es la tecla, la letra un poco inclinada. Bien, y entonces ahora vamos a salir y este documento, bueno, vamos a ponerle un nombre aquí primero, vamos a llamarle justificante de asistencia, ¿vale? Y entonces ya nos lo guarda en internet automáticamente, ¿vale? Vamos a salir a Office. Bueno, y aquí tenemos nuestro documento guardado, ¿vale? Si quisiéramos empezar uno nuevo, hacemos clic en Word. Si queremos continuar o imprimir uno que ya tenemos, por ejemplo este, hacemos un clic sobre él y ya se nos abre. Bueno, vamos a acabarlo porque nos falta un trocito. Hay que tener en cuenta que este palito, lo que antes llamé cursor, como comenté, donde está el palito es donde escribe, ¿vale? Entonces si está aquí, nos va a escribir aquí y eso no nos interesa, ¿vale? Hay que situarlo donde queremos escribir. Si quisiéramos escribir al final, pues tendríamos que hacer clic al final, hacer un salto de línea y continuar, que no es el caso. Lo que nos falta es una parte aquí en medio, usan algunos suspensivos, entonces hacemos un clic aquí y borramos los 3 puntos. Bien, bueno, yo creo que todos sabéis que la tecla para borrar es de aquí, se llama retroceso, ¿vale? Entonces esa tecla lo que hace es borrar lo que hay detrás del cursor. Bien, entonces aquí escribiríamos la parte que nos falta. Otra cosa que tampoco comenté es que si nosotros queremos poner solo una letra mayúscula, tenemos que hacer uso de la tecla de apoyo Shift, ¿vale? Bien, mantenerla presionada y sin soltar le damos a la letra, ¿vale? La pone en mayúsculas, soltamos la letra de Shift y seguimos escribiendo. Si quisiéramos escribir varias letras o palabras en mayúsculas, tenemos la tecla de bloc mayúsculo, ¿vale? Con esa tecla la pulsamos y la soltamos y entonces todo lo que escribamos ya nos sale en mayúsculas, ¿vale? Bien, hay que tener en cuenta de que si queremos que nos vuelva a escribir en minúsculas hay que volver a darle a esta tecla de bloc mayúsculas para que nos vuelva a escribir en minúsculas, ¿vale? Bien. Un último detalle a tener en cuenta es que yo os comenté de que esta tecla de aquí borra y borra hacia atrás de lo que hay en el cursor, ¿de acuerdo? Bien, hay otra tecla más que se llama suprimir, que lo que hace es borrar lo que hay delante del cursor. ¿Cómo es eso posible? ¿No? Porque si nosotros escribimos, en principio en delante no tenemos nada. Vale, es posible que en algún momento podamos tener un fallo de ortografía o por ejemplo yo aquí me haya equivocado y en vez de la J pues sea una B. Bien, entonces yo hice clic aquí, bueno, ya sea por pulso o por lo que sea, pues lo hice detrás de la J. Entonces para borrar lo que hay delante tenemos que dar a la tecla de suprimir y corrijo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues este ejercicio está acabado, así que vamos a salir. Más cosas, vamos ahora a empezar otro ejercicio y para ello, bueno, pues hacemos clic en Word otra vez. Vale.
nuevo documento en blanco. Bueno, vamos a hacer por ejemplo una receta de albóndigas, las cuales no me salen muy bien. Entonces le voy a decir texto centrado. Le voy a subir el tamaño a 14, negrita, subrayado. Y bueno, también podemos cambiar cómo es la letra, la fuente de la letra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, escribo albóndigas caseras, está en tamaño 14, negrita y subrayado y centrado, ¿vale? El tipo de letra está puesto calibre, o calibre mejor dicho, ¿vale? Lo voy a seleccionar para cambiarlo, porque no lo cambié antes. Y bueno, aquí tenemos muchas más letras. Voy a decir, por ejemplo, Tahoma. Vale. Bien, nos va para abajo. Y ahora voy a poner ingredientes. Bueno, esto ya lo voy a pasar a la izquierda. Le voy a quitar el subrayado. Vale. Sigo bajando. Por ejemplo, voy a poner 12. Quito negrita y le digo para 4 personas. Vale. Comentaba también antes que por ejemplo tenemos aquí opciones de lista, ya sea por puntos o enumerado. Vale, si hago clic aquí, me voy a poner un puntito y ponemos el primer ingrediente. Al darle a Enter para hacer un salto de línea, ya nos pone el siguiente puntito y así pues sucesivamente, ¿vale? Si quisiéramos que en vez de ser, como dije, una lista por puntos, pues una lista enumerada, tendríamos que haberle dado aquí, ¿vale? Bien, un vaso de leche y así sucesivamente, que no vamos a poner todos los ingredientes, ¿vale? Vamos a volver a salir aquí. Vale, no le pusimos un nombre, así que se lo vamos a poner ahora. Vale, y salimos. Bien. Bueno, vamos a hacer un mini ejercicio más, que sería pues, un modelo de currículum vitae. En el currículum vitae no estamos obligados a poner nuestra foto, ¿vale? Ninguna empresa puede exigírnoslo, porque no es legal. Pero sí es cierto que opcionalmente nosotros podemos ponerla. Yo voy a aprovechar una de las fotos que a la que les saqué el fondo. No sé si os acordáis, había una que quedó con el fondo blanco, esta, ¿vale? Cuando nosotros hacemos doble clic y vemos la foto, nos lo abre con el programa de fotos, ¿vale? Tenemos aquí una opción que se llama editar y crear, editar, y entonces la foto la podemos recortar. Podemos solo dejar, haciendo un clic en el borde y sin soltar, solo dejar el tamaño de la cabeza. Es algo yo muy majo en el currículum. Le digo guardar una copia, la voy a poner en imágenes y lo voy a llamar foto retrojada, ¿vale? Guardar y entonces ya queda así. Bueno, cierro aquí, vuelvo al Office, a la página, empiezo un documento nuevo, un trabajo nuevo. Vale, para insertar la foto en el Word tenemos que hacer clic en insertar, imagen, y como la tengo en el ordenador, pues desde este dispositivo. A su vez elegir archivo, voy a imágenes y escojo la foto. Y digo insertar. Vale, la foto ya la tengo aquí. Como es muy grande, hago un clic en una esquinita, la hago más pequeña. Bien. Y la voy a alinear a la derecha. Si la ponemos tiene que ir a la derecha, ¿vale? Bien.
Ahí. Bueno, ahora le vuelvo a decir a la izquierda. Edita subrayado, mayúsculas, datos personales. Y entonces aquí pues desactivo, bueno, desactivo subrayado, dejo activado mi vista y empezaría. Nombre, 2 puntos. Vale. Bien, mejorar espacios y escribo. Vale. Jairo, lo que sea. Bien, DNI. Tendríamos que poner el domicilio, lo que sea, tampoco lo voy a poner. Teléfonos y así pues, sucesivamente. Ahora entrarían los datos de formación. Y empezaríamos con código de titulación, técnico superior, desarrollo, aplicaciones y informáticas. Bueno, y así tendríamos que seguir poniendo fecha de obtención del título, 4, tipo de acreditación documental. Bueno, así tendríamos que poner más. Si tuviéramos más títulos tendríamos que repetir esta parte, ¿vale? Y otra vez con vinculación, lo que fuera. Ahora pasaríamos a datos de idiomas y empezaríamos idioma español, nivel global, escribe, bueno, y un largo etcétera, porque tampoco vamos a hacer un currículo entero, pero bueno, es para que vieres como inserté la foto, ¿vale? Insertar imagen, la hice más pequeña, puedo hacerla más grande o más pequeña haciendo clic en uno de los puntos. Bien, pues vamos a ponerle también un nombre, currículum, y vamos a salir. Y ahora para finalizar este vídeo vamos a hacer un último ejercicio de Word, así lo conocemos un poco más. Y dejamos para el siguiente vídeo Excel, que es un programa más complejo. El ejercicio que vamos a hacer en Word va a ser un calendario, ¿vale? Un calendario de este mes, del mes de abril. Y lo vamos a hacer con algo que le llaman en Word, que se llaman tablas, ¿vale? Bien, ¿cómo funcionan las tablas? Las tablas pues nos sirven para separar texto, información que tengamos en el documento. Si hago clic en insertar, tabla, y puedo decirle cuántas filas o columnas puede tener. Por ejemplo, así pondríamos una tabla de 3 filas y 5 columnas. Basta con hacer clic en tabla y poner el ratón encima. Una vez lo tengamos planificado, hacemos un clic y la tabla nos aparece, ¿vale? Cuando ponemos la tabla, pues nos aparece ya ocupando todo el ancho de la hoja. Hay que tener en cuenta que el folio tiene unos márgenes. Y bueno, en cada cuadrito nosotros escribimos lo que sea, ¿no? Es decir, si yo por ejemplo quisiera poner la información del currículum, lo podría poner separado por tablas, ¿vale? En vez de dejar espacios, bueno, así de ejemplo, y así sucesivamente. Bueno, cuando nosotros metemos una tabla, sí es cierto que los bordes se ven, porque en principio es lo más común, pero también podemos hacer que el borde no se vea, ¿vale? De manera que cuando imprimamos la hoja solo salga lo escrito.
Bueno, para ello tenemos que ir a la opción estilos de tabla. Hay que tener en cuenta de que a medida que nosotros vamos trabajando en Word, por ejemplo en este caso que insertamos una tabla, se nos va cambiando los menús, es decir, ya no tenemos los negritas, subrayado, estamos en la sección de tabla, ¿vale? Lo que ya conocemos, lo de negrita y todo eso está en inicio. Bueno, nosotros para cambiarle el borde de la tabla tenemos que estar en la sección de tabla y hacer clic en estilos de tabla, y ya tenemos aquí cuadrícula de tabla clara. Así nos aparece el borde en gris claro. Eso significa que bueno, está ahí para orientarnos nosotros, saber en qué cuadrito, en qué, mejor dicho, le llaman celda, en qué celda tenemos que escribir. Pero a la hora de imprimir este documento, esos bordes no van a salir. Bueno, a lo que el ejercicio nos referíamos, un calendario. Un calendario es más ancho que alto, ¿vale? Y la hoja en la que nosotros estamos haciendo el ejercicio está en orientación vertical. ¿Podemos cambiar la orientación a horizontal? Sí, haríamos clic en la sección de presentación y le daríamos orientación horizontal, ¿vale? Bueno, ¿cómo empezamos el ejercicio? Bueno, hacemos clic en tabla y tenemos que saber el número de filas que va a tener. El número de filas va a ser tantos días como semanas, que son 7. Y el número de columnas será las semanas que tiene un mes de abril, que son 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces tenemos que ir en tabla, ponemos 7 por 5. Vamos a poner una más, porque así le podemos poner un título, ¿vale? Aquí tenemos nuestra tabla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a escribir los números de los días. Bueno, como dije, la primera fila la vamos a dejar para el título. Entonces empezamos la segunda, día 1 es el miércoles 1, y vamos a poner todos los números. Es hasta el 30. Vale, bien. Ahora vamos a decirle los festivos, que son los domingos. Vamos a seleccionar, hacer un clic desde el 5 hasta el final. Vamos a ir a tabla, en la sección de menú tabla, y decimos sombreado, y la fechita la decimos de color rojo. Bien, a su vez indicamos también el día 10, Viernes Santo. Vale, ahora vamos a unir estas celdas de aquí en una para poner el título. Para ello la seleccionamos, hacemos un clic en la primera hasta la última, vamos a otra vez a tabla y le decimos combinar celdas. Bien, volvemos a inicio, centramos, escribimos abril 2020, ¿vale? Como es el título, lo vamos a resaltar, ponerlo muy grande, con otro tipo de letra. Mejor. Bien, ponemos el tamaño. Vale, ¿qué nos falta ahora? Pues vamos a darle más alto a la tabla, vamos a hacer que las celdas sean más grandes. Entonces seleccionamos todas las que son pequeñitas, nos dirigimos a la sección presentación y aquí donde dice espaciado, después de está en 0, lo vamos subiendo según nosotros deseemos, que ocupe pues casi la mayoría de la hoja. Así, perfecto. Muy bien. Bueno, aquí el calendario ya está casi finalizado.
Bueno, nos faltaría en poner los días de la semana. Si nosotros tenemos un fallo así, por ejemplo, quizás debimos decirle 7×7 para poder poner una fila con los días de la semana, no pasa nada. Podemos incluir una fila nueva una vez la tabla está puesta. Si vamos a la sección de tabla, le decimos aquí insertar y le digo, bueno, como estoy aquí con el cursor aquí, voy a decir encima, entonces ya me pone una fila nueva. Aquí escribiríamos los días de la semana. Vale, bien, bueno, pues el calendario de este mes de abril de 2020 ya está finalizado. Entonces ahora, bueno, vamos a poner el nombre, calendario, y salimos. Bien, bueno, este vídeo hasta aquí. Hicimos un repaso de Word. Entonces ahora el siguiente vídeo que voy a hacer va a estar dedicado íntegramente a Excel, ¿vale? Excel es un programa que mucha gente no conoce, entonces bueno, hay que verlo desde cero, pues desde ejercicios muy simples hasta ejercicios más avanzados. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.